sea para el Señor en esta tarde. Me llamaba el responsable ayer y me decía que si me venía para Sotrondio con él a visitar, y le he dicho, me voy, porque es un regalo de Dios el poder estar en esta iglesia con todos ustedes, y es un privilegio de parte del Señor para mi persona. La verdad, hermanos, que me alegro de verles. Que Dios les bendiga a todos. Y les doy un saludo, no les digo buenas tardes, ¿qué tal? Sino que les doy un saludo y les saludo como los apóstoles en las cartas escribían a las iglesias. Les saludo de esta manera. Gracia y paz sean dadas a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, en el vínculo y la unidad del Espíritu Santo. ¿Por qué cuando saludaban los discípulos del Señor, los apóstoles, a las iglesias, decían gracia y paz? Porque, como bien decía el responsable, es por la gracia de Dios que estamos en este lugar. Es por su amor, es por su misericordia que podemos estar aquí y damos gracias a Dios. Y paz, porque el que tiene la gracia de Dios tiene paz. Aunque las circunstancias puedan ser adversas, aunque haya momentos difíciles en la vida, pero si tenemos la gracia de Cristo, tenemos paz en medio de la tempestad de la vida, en medio de las circunstancias adversas, porque la gracia de Dios nos da paz para saber vivir como Dios nos enseña a vivir. Vamos a intentar en esta tarde traer un texto de la palabra y compartirlo a la iglesia del Señor. Se encuentra en Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta tarde. Saludarles a todos y decirle a mi hermano Félix que lo quiero un montón, a él y a toda su casa, su hogar. Tiene un hogar precioso y bendecido. Es el pastor de la iglesia de Sotrondio y su compañera. Que Dios os bendiga mucho. Me alegro de estar con vosotros y con todos ustedes. Que Dios te bendiga a ti, a tu compañera, a tus hijos, a Leros, a tu yerno y al pequeño, que alguna vez lo veo por alguna foto y de verdad que tienes un hijo precioso. Y que Dios bendiga a todos sus hogares y todas sus casas. El apóstol Pedro nos menciona, que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y qué es, pregunto, renacer para una esperanza viva? Es una nueva creación en Cristo Jesús. Renacer para una esperanza viva es un nuevo nacimiento. Se trata de que desde el mismo momento en que recibes a Cristo como único Señor, soberano y Salvador de tu vida, y aquí hago un pequeño inciso, porque no todo el mundo recibe a Jesús solamente como Salvador, sino también como Señor, como dueño, como soberano de nuestras vidas. Porque un Salvador lo quiere todo el mundo, pero un Señor, un dueño, eso no lo quiere todo el mundo. Pero el que ha recibido al Señor Jesucristo, no solamente como Salvador, sino también como dueño y Señor de nuestras vidas, y ha recibido el Espíritu
Espíritu Santo de Dios y ha venido a morar en él. Y es templo del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que no sois vuestros, sino que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Así que tanto nuestro espíritu, nuestra alma, como nuestro cuerpo es de Dios, no es nuestro. Todo nuestro ser, toda nuestra casa, nuestro hogar, lo que somos, todo lo que tenemos es de Cristo. Él es nuestro dueño y Señor. Y cuando recibes a Cristo como Salvador y como Señor y al Espíritu Santo que mora y vive en ti, entonces ya no eres la misma persona. Ya no vives de la misma manera. Ya no piensas igual. Ya no actúas igual. Eres una persona totalmente diferente. Ya no vuelves a ser como eras. Todo en tu vida pega un giro de 180 grados. Te vuelves del pecado hacia Dios y a partir de ahí empiezas a caminar hacia Dios y olvidas todo lo que queda atrás. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Y podemos ver un ejemplo, el más corto que conozco de la Biblia, para no ser canso. Dice que Leví está sentado al banco de los tributos públicos. Está obteniendo ganancias deshonestas. Está engañando a la gente para hacerse rico. Y no solamente eso, sino que tiene una casa con amigos llenos de inmoralidad, una casa llena de pecado. Pero este hombre, dice la Biblia, que Jesús pasa por delante de él y solamente le tiene que decir una palabra. Y le dice: sígueme. Y dice la Biblia, literalmente, y dejándolo todo, dejando ese ambiente de su casa de pecado y de inmoralidad, dejando las riquezas, dejando las ganancias deshonestas, dejándolo absolutamente todo, le siguió. Lo dejó todo y le siguió. Y su vida a partir de ahí solamente era para la gloria de Dios. Eso es renacer para una esperanza viva. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios nos hizo renacer para una esperanza viva? Y dice el texto que hemos leído, el apóstol Pedro, dice: según su grande misericordia, como decía el responsable antes, según su grande misericordia. No nos hizo renacer Dios porque nosotros lo mereciéramos, ni porque hubiera algo bueno en nosotros para que Dios nos hiciera renacer, ni porque a Dios le hicieran falta nuestras capacidades. ¿Qué va? Al contrario, la palabra dice en Romanos 5 que nosotros, como decía el responsable antes, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos constituidos pecadores en Adán. En Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni tan siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, lo digo porque lo dice la palabra, si no, no lo decía, por respeto y por educación. Pero es que lo dice el apóstol Pablo, y si lo dice la palabra es verdad. Dice: todos a una nos hicimos inútiles. No hay quien busca a Dios, no hay bueno en la tierra, no hay justo, no hay ni tan siquiera uno. Incluso, como decía el responsable, que Jesús lo llamaron maestro bueno, y él mismo dijo: ¿por qué me llamas bueno? El único que podía decir que era bueno, porque es bueno verdaderamente, perfectamente, dijo: ¿por qué me llamas bueno? Estaba enseñando que aparte de él, claro está, pero no hay nadie bueno en la humanidad.
No hay nadie bueno en la tierra, hermanos. Entonces Dios nos hizo renacer, no porque hubiera algo bueno en nosotros, sino que el motivo por el cual Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, la razón no está en nosotros, la razón solamente está en Él. La razón solamente está en Dios y el motivo fue según su grande misericordia. Pero esto nos lleva a otra pregunta, iglesia. ¿Por qué nos hizo renacer Dios para una esperanza viva? ¿Cuál fue el medio que Dios usó? Y dice así el apóstol Pedro en este texto: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese es el medio que Dios usó, la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro fue uno de los muy pocos que estuvo con el Señor Jesús durante 3 años y medio de su vida. Estuvo con Él cuando Dios se hizo hombre encarnado en Cristo, la palabra encarnada, el verbo encarnado, y estuvo con Él. Y Pedro le vio sufrir. Pedro vio al Señor Jesús comer cuando tenía hambre, beber cuando tenía sed. Pedro vio al Señor Jesús, hermanos, sufriendo. Pedro vio al Señor Jesús llorando ante la tumba de Lázaro. Le vio sentado al lado del pozo de Jacob cuando se cansó del camino, porque también se cansaba como hombre. Pedro, hermanos, le vio en Getsemaní, le vio al Señor Jesús agonizando hasta que dice la Biblia que sudaba grandes gotas de sangre. Pedro le vio agonizando y sufriendo en la cruz del Calvario, hermanos y hermanas. Pero Pedro no solamente le vio en el tiempo de su vida humana en esta tierra, sino que le vio después de resucitar. Pedro le vio, hermanos y hermanas, después de resucitar y estuvo 40 días con los apóstoles del Señor. Le vio con el cuerpo glorificado, como Dios hombre, glorificado el Señor Jesús. Y le vio, hermanos, cómo con ese cuerpo glorificado el Señor Jesús no tenía sufrimiento, no podía sufrir, no podía tener dolor, no podía tener aflicción, no podía tener enfermedad. Hermanos, Pedro le vio en su vida humana con los sufrimientos de esta vida, pero también le vio en cuerpo glorificado. ¿Y qué es lo que nos está enseñando aquí Pedro? Nos está enseñando que el cuerpo glorificado de Jesús son, como dijo él, las primicias de la resurrección. Jesucristo es el primogénito de los muertos, el primero que resucitó. Y es el ejemplo, es el prototipo del cuerpo glorificado que Dios nos ha otorgado en el Señor Jesucristo por su misericordia, por su gracia y para su gloria. Y aquí nos lleva a otra pregunta, y esto ya nos lleva al versículo 4, que lo hemos leído. ¿Para qué Dios nos dará ese cuerpo glorificado como el de Jesús? Y dice, el apóstol contesta, y dice, para una herencia. ¿Y cómo es esa herencia, apóstol Pedro? Dice, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. El cuerpo glorificado de vida resucitada que Dios nos ha dado, igual que el del Señor Jesús, no nos lo ha dado para disfrutarlo en esta vida terrenal, en esta vida, en esta tierra, ni para fines humanistas. Nos lo ha dado el Señor para disfrutar de la herencia que Dios tiene para nosotros. Y describe esta herencia con 3 palabras. Incontaminada, que no se puede corromper por nada. Incorruptible, hermanos, que no se puede contaminar. E inmarcesible. Incontaminada, incorruptible lo entendemos, pero cuando decimos inmarcesible, ¿a qué se refiere, hermanos? Es algo hermoso, Félix. Es que no se puede marchitar, que no se puede acabar su belleza,
que no se puede acabar su esplendor, que no se puede acabar su brillo. Eso es inmarcesible y así es la herencia que Dios nos ha dado en el Señor Jesucristo. Estamos bendecidos. Amén. Que la gloria sea para el Señor. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la herencia que Dios nos ha dado. Hermanos y hermanas, no se puede corromper, no se puede contaminar y no se puede marchitar. Entonces, la pregunta que surge aquí, porque yo hago muchas preguntas cuando predico siempre. ¿Qué es esa herencia? ¿Qué es esa herencia, hermanos? Esa es la pregunta que nos surge aquí. Entonces, hermanos, si yo preguntara a todos los que estamos aquí, o la mayoría seguro que me dirían, esa herencia es el cielo. Esa herencia son las calles de oro que describe la Biblia. Esa herencia son los mares de cristal, las puertas de perlas. Pero tengo que decir en esta tarde que el apóstol San Pedro no está hablando del cielo. ¿Por qué? Porque él mismo dice que esta herencia no está diciendo que es el cielo. Dice que está reservada en el cielo para vosotros. Entonces, si esa herencia no es el cielo, ¿qué es esa herencia, hermanos? Y tenemos que ir, hermanos y hermanas, al libro de Josué, capítulo 13, versículo 33. Dice que cuando Josué les da la tierra en heredad, cuando ya han conquistado la tierra prometida, dice la palabra, hermanos, que empieza a dar tierras a todas las 12 tribus de Israel. Para ese terreno para ti, la tribu de Rubén. Ese otro terreno para la tribu de Isaacar. Ese otro terreno para la tribu de Zabulón. Y una tribu y otra tribu. Y 12 tribus, hermanos, 11. Y cuando llega a la tribu de Leví, hermanos, claro, estarían los levitas deseando a ver qué tierra nos da el Señor. Pero de repente, dice Josué, para los levitas no hay tierra. Pero Señor, ¿cómo que no hay tierra para los levitas? No lo entiendo. No, porque Dios le ha dicho a Moisés que vosotros, los levitas, viváis de las ofrendas del pueblo, que viváis para servir a Dios en el templo de Jehová, que vosotros no tenéis herencia, porque esta es la palabra que a mí cada vez que la leo me rompe, responsable. Dice, porque Jehová Dios es vuestra herencia. Entonces, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver con la iglesia de Sotrondio eso? Si está hablando de los levitas, del pueblo de Israel, del pueblo físico de Israel, pero tenemos que ir al capítulo 2, versículo 9 de esta misma carta. Y aquí nos responde, hermanos, el apóstol Pedro. ¿Qué sentido tiene para nosotros esto? Y dice el apóstol Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces sí tiene que ver con nosotros. Está diciendo el apóstol Pedro, vosotros sois los verdaderos levitas de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo son la verdadera tribu de Leví, los verdaderos que han recibido esta heredad, esta herencia. Y no es una tierra, no es algo, hermanos, físico, literal, no son, hermanos, nada de materialismo, ¿qué va? Es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Nuestra herencia es Dios mismo. Y perdónenme, hermanos, con mucho respeto, pero tengo que decir algo importante aquí, ¿vale? Miren, todo lo que podemos ver de Dios está en Cristo. Y todo lo que podemos conocer de Cristo está en la santa palabra de Dios revelado por el Espíritu Santo. Porque Cristo es la imagen perfecta de Dios revelada. Todo lo que vamos a ver en el cielo de Dios lo vamos a ver en la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tengo que decir algo, hermanos, perdónenme de verdad.
con mucho respeto, pero es lo que está enseñando la Escritura. El cielo sin Cristo es un infierno. La esperanza sin Cristo es una desesperación. La vida eterna sin Cristo es una amargura, porque nuestra herencia es Cristo. Y tiene que hablar el salmista en el Salmo 73, versículo 25, y decir: ¿a quién tengo yo en los cielos, Señor, sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Mas la roca de mi corazón y mi porción, es decir, mi herencia, es Dios para siempre. En el cielo, nuestro mayor tesoro es el Señor Jesucristo. En el cielo, nuestra mayor herencia es el Señor Jesucristo. En el cielo, nuestro mayor tesoro es el Señor Jesucristo. Y vamos a estar todos juntos con los hermanos y hermanas que nos han precedido, que ya están con el Señor. Vamos a estar toda la iglesia del Señor, todos juntos, dándole gloria, dándole adoración, dándole alabanza, dándole honra y veneración por toda la eternidad al Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuestro tesoro es el Señor Jesucristo. Y estaremos disfrutando de Él, todos juntos, por toda la eternidad. Por eso el Señor Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni el ladrón mina ni hurta. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque, hermanos y hermanas, aquí no hay nada. Lo de aquí es pasajero, lo de aquí caduca, lo de aquí se termina, pero allí todo es eterno. Esto nos hace anhelar más. Verdaderamente lo que es el cielo es estar con nuestro Señor Jesucristo todos juntos y disfrutar de Él. Y eso, perdónenme a este miserable, como decía el responsable, porque mi corazón, dice la palabra, que es más engañoso que todas las cosas. Porque mi corazón, dice la palabra, dice el Señor Jesús, que es una máquina de malos pensamientos. Como dijo un hombre llamado Jonathan Edwards en el siglo XVIII, dijo: tengo que arrepentirme de mi propio arrepentimiento, que a veces es tan superficial. Y tengo que lavar mis lágrimas en la sangre de Cristo. Por su misericordia, por su grande misericordia, es que Dios nos ha dado este regalo, esta herencia, este tesoro, al Señor Jesucristo. Y esto lo ha hecho gratuitamente, por su gracia, por su amor, porque Él nos ha hecho renacer, porque ha salido de Él. Por su grande misericordia, ha sido cosa de Él, no ha sido cosa nuestra. Ha sido porque Él ha querido, porque a Él le ha placido, y que la gloria sea para Él. Y termino con una parábola del Señor Jesús. Él dijo que un hombre encontró un tesoro escondido en un campo. Y dice la Biblia, dice el Señor Jesús, que vendió todo lo que tenía.
No sé qué tenía, hermanos, no lo dice el Señor Jesús. Posiblemente tuviera mansiones, tuviera carruajes en aquel tiempo, caballos de pura raza, tuviera terrenos. Yo no sé qué tenía aquel hombre, pero dice el Señor Jesús, vendió todo lo que tenía para comprar el campo donde estaba aquel tesoro escondido, porque entendió que ese tesoro valía más que todo lo que ese hombre tenía. Y el Señor Jesús es el tesoro, hermanos y hermanas. Por lo tanto, Él vale todo lo que eres, vale todo lo que tienes y vale infinitamente más que todo lo que somos y todo lo que tenemos. Él merece la pena darle nuestra vida, darle nuestra persona, darle nuestros pensamientos, darle nuestra casa, darle nuestros hijos, darle nuestro hogar, darle nuestra familia, darle todo lo que somos y todo lo que tenemos para Él, porque Él es el tesoro escondido. Él es la perla de gran precio que un hombre vendió toda la colección de perlas que tenía, porque esa perla valía más que todas las que tenía. Él es el tesoro escondido. Él es la perla de gran precio. Y por lo tanto, que a Él sea toda la alabanza, que a Él sea toda la gloria, todo el honor, toda la pleitesía, toda la honra, toda la veneración, solamente, únicamente, exclusivamente para Él. Hasta aquí, hermanos, no quiero ser canso en esta tarde. Que Dios les bendiga mucho, que la paz de Dios sea con todos ustedes y que Dios bendiga a ustedes, a sus casas, a sus hogares, a sus familias y a la iglesia de Sotrondeo al completo, en el nombre de Jesús.